Comenzamos entonces, o continuamos más bien la serie, La historia del padre de la fe. El título de hoy es La fe que comienza a crecer. El mensaje último pasado, habíamos hecho la introducción, habíamos comentado un poquito en general el viaje de Abraham, contextualizado a la persona de Abraham, su familia. Habíamos visto, espero que hayan visto el mensaje que se subió para poder continuar la serie, ¿no? Y recomiéndesela a otros porque va a ser muy interesante, muy interesante. Habíamos visto un poquito en qué contexto se movía Abraham, que no fue fácil ya de por sí salir de Ur, de los caldeos, pero sí fue movido, sin lugar a dudas, después de tener una cultura muy, muy conservadora, a más de ser una cultura politeísta, las familias conservaban su unidad. Y Abraham, a la hora de salir de Harán, ya habiendo, recuerdan, caminado 1.600 kilómetros, el primer tramo. Si me podés poner el mapa, por favor, en pantalla, el primero que está allí. La primer, los que después, bueno, podemos editarlo para poner las placas, pero los que ven que sale ahí en ese cuadradito verde, sube por el Éufrates, un río que todavía está, un río que se nombra en el huerto del Edén. Es un río que lo va bordeando, o más o menos, no está en la Biblia, pero se supone que uno va proveyéndose de agua o necesitando el recurso esencial de la vida, que es el agua. Bueno, al viajaron no en la margen del río, pero sí cercano al río seguramente. Éufrates, llegaron hasta Harán. Allí, 1.600 kilómetros caminando, Abraham, su familia, con todo lo que tenían. Y usted sabe que allí muere Taré, el papá. Ya había muerto su hermano, Harán, en Ur. Esto ya de por sí lleva una carga emocional muy grande. Sara estéril. Sara era estéril, pero tenía una particularidad, era una mujer hermosa. La Biblia dice que era hermosísima, una mujer hermosísima. De alguna manera, Abraham debería decir cuando la miraba, ¿no? Señor, qué buena ayuda que me diste, ¿no? Y seguramente se deleitaría en la mujer de su juventud, aunque no eran jóvenes, porque Abraham ya a los 75 años, Sara un poco menos, Sarai, ¿no? Y Abraham, sin H, todavía sin cambiarle los nombres Dios, salen. Y con una avanzada edad, aún así todos 65, 60 y pico de años tenía a Sara, era hermosísima, todavía está en su plenitud, con 65 años, pero ya estamos nosotros bastante arrugados. No, bueno, Sara conservaba su belleza, su plenitud. Sara murió a los 127. Claro, nosotros tenemos una edad promedio y esperanza de vida mucho menor. Las mujeres 85, los hombres 83, 82 años, la esperanza de vida en general. No quiere decir que no haya más y quiere decir que haya menos, ¿no? Pero bueno, en los patriarcas y en el tiempo de los patriarcas, la esperanza de vida era mayor, y particularmente los de la línea de Sem, Abraham, tenían esa virtud, esa gracia de Dios de vivir muchos años. Taré vivió 200 y pico de años también. Se venían en esa época viviendo bastantes años. La vida, por supuesto, tenía otras aristas, pero veíamos que el pecado siempre era el mismo, el pecado no evoluciona, el pecado siempre es el mismo. Y veíamos a un hombre que es llevado a un desafío. Y este es el desafío que identificamos también con el llamamiento de Cristo. Llamamiento a la vida de fe, a confiar en Dios. Había dejado a su tierra, a su parentela, había perdido a su padre, a su hermano, se casó con una mujer que amaba seguramente, que era la hija de su padre. Uno dice, bueno, pero ¿cómo? Bueno, en esa época todavía, como había poca gente, Dios mandó a que así sea, y seguramente Dios había provisto
en el desarrollo del ADN del ser humano la capacidad de no crear conflictos genéticos, como lo es ahora si uno tiene relación con su hermano o su hermana. No hay problemas genéticos graves, ¿no? Pero eso es por cuestiones biológicas que Dios ha establecido así justamente para separar las cosas. Pero en aquel tiempo, Dios, para conservar todavía y para formar las razas como Él quería, seguramente Él ha diseñado la genética de esa manera que se proteja todavía de este tipo de problemas, ¿no? Que son hereditarios. Bueno, para comenzar la prédica de hoy decimos que entonces Sarai era hija de su padre, pero no hija de su madre. Pero la tomó por mujer a Sarai, dice así. Nacor, su hermano, también tomó a Milca y Harán, bueno, que murió lamentablemente antes de salir. Bueno, entonces esos 1.600 kilómetros se hicieron a pie. Él salió con familia, con todo, no era fácil, pero Dios le había bendecido en el camino, porque la Biblia cuenta que Abraham no sufrió necesidades en el camino, sino por el contrario, iba creciendo económicamente y el poder económico de Abraham tenía que ver con la posesión de vacas, ovejas, camellos y animales, ganado en general, más oro que provenía del comercio ganadero. Ustedes saben que siempre fue, hasta donde yo sé, un importante comercio la ganadería como lo es la agricultura. De hecho, en nuestro país la ganadería y la agricultura, si no estuvieran, estaríamos más en el horno que como estamos ahora a fuego lento. Pero Dios en su misericordia concedió a Abraham todo esto, ¿no? Entonces leemos, cuando ya Abraham había llegado ahí había ya avanzado solo, no solo, sino con su esposa, y un montón de siervos. No eran esclavos, sino seguramente gente contratada o siervos que se hacían siervos, que eran necesarios para trabajar indudablemente para la cría del ganado, el cuidado del ganado. Llega un momento que vos tenés tanto que necesitas administradores y gente que pueda cuidar tus cosas. El solo hecho, si vos le pasa a alguno de ustedes, si tienen una casa muy grande, necesitan inclusive a alguien que les ayude a limpiarla. Por eso quizá le dan a un hermano la posibilidad de ayudarles en su casa porque ustedes no pueden solo. Bueno, eso traspólenlo a la época de Abraham, teniendo muchos animales que había que cuidar, negociar, criar, cuidar de las crías y vender, comprar, guardar, pastar, apacentar, alimentar, despiojar, no sé. Imagínense todo lo que había que hacer, todo ese trabajo. Bueno, y cuidarlos y llevarlos a beber y traer agua y, bueno. Después, gente que vivía en tiendas, armar las tiendas, desarmar las tiendas. O sea, todo era un trabajo duro siempre, pero había gente para ello. Y Abraham se había hecho de toda esa gente. Bueno, después, si calculamos más o menos en un triángulo, había otro tanto de kilómetros, ¿no? O sea, 1.600 kilómetros hasta Harán. ¿Y cuánto habría hasta el desierto del Negev? Ahí, entre el delta del Nilo, el Mar Rojo, las dos alas del Mar Rojo ahí, ¿ven? Y estando en el mar Mediterráneo a un lado y el mar Muerto, ahí donde está Mamre, ¿sí? Betel, que es la tierra prometida. Ahí es la zona de la tierra prometida, la zona de Israel, ¿no? Bueno, habría otros 1.600, 1.700 kilómetros. Bueno, entonces ahora entramos ya en contexto, resumen de la clase pasada. Pero, ¿qué pasó? Llegando ahí en la tierra de Canaán, estando en la tierra de Canaán. Hubo, dice en el verso 10 del capítulo 12 de Génesis, ahora ya lo podemos poner, dice, hubo entonces hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Alguno puede decir, ¿cómo? ¿Recién te das cuenta, Abraham? Es una forma de decir.
Lo que está queriendo decir esta frase es, ahora estoy más convencido que antes que eres una mujer bella. Qué halago, ¿no? Fíjense cómo Dios hace resaltar algunas cosas que podrían haber pasado tantas cosas, pero resalta cosas que Dios considera valiosas para que nosotros las consideremos. Usted, varón, le dice a su mujer que la ama, después de haber pasado unos años, me doy cuenta que sos una mujer maravillosa. ¿Se lo ha dicho? ¿No se lo ha dicho? Bueno, bien por los que se lo han dicho. Así lo propio la mujer que dice al varón, gracias doy a Dios por tu vida, por haberme casado contigo. Bueno, estas cosas, fíjense que Dios las deja aquí para que tomemos ejemplo, porque digo, en meses y meses habrán pasado tantas cosas, pero Dios va guiando a Abraham por el desierto y lo va bendiciendo paso a paso, a pesar de que no era fácil. Recuerde que Cristo es varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, Dios conoce el dolor en carne y hueso, para que usted no diga, bueno, Dios es Dios, Dios está en el cielo. Dios, Cristo es Dios, Jesucristo es Dios. Bien, entonces no diga Dios no conoce mi dolor. Dios conoce el dolor más que nadie. Es más, lo conoce mejor que vos y yo juntos. Dios conoce lo que es ser abandonado, lo que es ser dejado solo, lo que es ser traicionado, lo que es ser crucificado, cosa que vos y yo no hemos sido, lo que es ser muerto. Él conoce morirse. Él conoce lo que es morirse, saber que te van a matar, saber que te van a moler a palos, como lo molieron a Jesús. Molido fue por nuestros pecados, dice la Biblia. Fue molido, no solamente a palos, sino a puñetazos. Desgarrado con látigos con punta de metal o con hueso, puntas de hueso. Él sabe lo que es sufrir en la carne, el dolor. Entonces, ¿qué mejor que ir a Dios para pedirle ayuda y socorro en tus dolores, en tus angustias, en tus enfermedades, en tus frustraciones, en tus abandonos, en tus soledades? Dios conoce todo eso mejor que nadie. Y Abraham era un hombre sencillo también. Era un hombre que no salió de la universidad, salió de un ambiente culturalmente conservador, pero politeísta. Sin embargo, se le aparece Dios por primera vez y le dice, vete, deja todo. Y lo tuvo que hacer. Y lo hizo. Lo hizo, pero Dios estaba con él. Así como Cristo prometió estar todos los días, hasta el fin del mundo, con aquellos que peregrinan en esta vida, haciendo su voluntad, teniendo paciencia, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y dice, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, un poquito solamente, como diciendo, paciencia un tiempo más, que ya viene Cristo, pero mientras tanto hay que peregrinar, mientras tanto hay que caminar en esta vida con fe, con confianza, ¿en quién? En Dios, no en nosotros. La verdad que en la medida que pasan los años se nos va perdiendo la confianza en nosotros. Esto vaya para los jóvenes, aprovechen su fuerza y aprovechen la sabiduría para despojarse de la confianza en su salud, en su fuerza, en sus recursos humanos y digan, a pesar de que me siento bien y seguro, voy a confiar en Dios. Y los más grandes digan, a pesar de que me estoy sintiendo cada vez más indefenso y cada vez más débil físicamente, voy a confiar en Dios. ¿Amén? Bien. Ahora, hubo hambre. Él podía haber vuelto hacia atrás. Bueno, vamos a volver a la tierra donde teníamos todo lo que nos hizo falta. Siempre lo teníamos allí en Ur de los Caldeos. No dice que haya habido problemas. Pero aparentemente, y vemos después en la Biblia que por lo menos en Canaán hubo 3 hambrunas grandes. Esta, de la cual se habla, otra también que vino en el tiempo de José, ustedes saben, ¿no? En el tiempo de José, más adelante en el tiempo vino una hambruna grande. Y vino otra también después. Después otra hambruna también vino, en el medio. ¿Qué hace Abraham?
en vez de volverse para atrás y decir, bueno, yo estaba bien antes sin venir a Cristo, un poquito haciendo un paralelo con la vida cristiana, aplicándolo a hoy, ¿no? Imagínense que Abraham fuese cristiano. Yo estaría bien antes en mi trabajo, en mi casa, haciendo mis cosas. Ahora, tener que peregrinar en la vida cristiana y tener todos estos problemas, todas estas luchas que me han sobrevenido, más ahora que me empecé a comprometer más que nunca con la obra de Dios, y cada uno sabe su compromiso, ¿no? Ya sea compromiso de servicio, compromiso en un área ministerial, compromiso financiero, compromiso de oración, compromiso de asistencia, lo que sea. Sienten que han dado un paso para colaborar y responder al llamado de poner el reino de Dios y su justicia primeramente, ¿no? Y eso es valioso ya de por sí, eso es evidencia de verdadera fe. Eso a usted le tiene que motivar a decir, gracias Padre, porque tengo la fe para actuar de esta manera. Nadie me está imponiendo nada. Yo confío en que esta es tu voluntad para mi vida también y lo hago voluntariamente y amorosamente y alegremente. Abraham confió, pero se le vino la noche en un momento. ¿Qué vino? Necesidad económica, vino hambre, se le iban a morir todos los animales que tenían. O sea, Abraham tenía con qué. Bueno, vamos a subsistir, mataremos los animales que haga falta y se morirán. No, él toma una decisión peligrosa, porque una decisión cobarde sería volver atrás. Pero toma una decisión para salir adelante porque decía, Dios está conmigo, pero no sé por qué me viene esto. A usted le ha pasado lo mismo. Yo sé que Dios está conmigo, pero no sé por qué me viene esto. Bueno, vino un hambre en la tierra, pero no es Dios quien da pan al que come y semilla al que siembra. Bueno, pero Dios mandó un tiempo de adversidad, ¿sí? Dios es el dueño del tiempo de adversidad y es dueño del tiempo de abundancia. No lo proponemos nosotros, no lo programamos nosotros. Este tiempo en la Argentina, por ejemplo, no es simplemente fruto de la mala política. Es cierto que sí, no le voy a quitar la responsabilidad a los que tienen la responsabilidad de administrar justamente con justicia un país. Ellos darán cuenta a Dios, pero Dios también utiliza la torpeza, el pecado humano, la maldad humana para castigar a los habitantes de un país o para probar a su pueblo también. Nosotros vivimos en este país y de alguna manera es necesario que seamos probados también. Por eso usted no solamente, y cuidado con dirigirse con demasiada, ya cuando la crítica pasa a ser un análisis político o económico, pasa a ser una ácida demostración de odio hacia el ser humano que le toca gobernar, porque ya no estamos conforme a la palabra de Dios. Deberíamos orar por nuestros gobernantes, como dice la Biblia. Pedir por la paz, como de Jerusalén, pedir por la paz de Babilonia, cuando los hebreos estaban allí, porque en esa paz estaría la paz. Y deberíamos pedir por la paz de nuestro país para que nosotros, por lo menos los creyentes, tengamos paz. Y por allí, ¿por qué no orar por la promesa? Señor, tu palabra dice que cuando los impíos padezcan hambre, los justos serán saciados. Por ahí podés orar. Pero cuidado con ser demasiado incisivo al punto de convertirse en un odio, cuando Dios no nos llamó a eso, ¿sí? Pero la responsabilidad está sobre ellos, pero también la fe debe estar en nosotros, que es Dios el que envía juicio a través de hombres malos, como envió juicio a Jerusalén a través de naciones impías que conquistaban una y otra vez en el tiempo de los jueces, castigando Dios la impiedad del pueblo de Dios a través de personas que no le conocían. Hoy Dios puede castigar también la tierra a través de hombres impíos, lo seguirá haciendo porque Él es Dios y tiene la libertad para hacerlo. Bien, ahora Abraham se da cuenta que los egipcios tenían en su cultura la costumbre de, cuando encontraban una mujer muy hermosa, sobre todo el faraón, decían, venga para acá. Y la traían a su harem, ¿sí? No importaba la hermana de quién era, familiar de quién era, si era una mujer soltera, venga para el harem, ¿no? Y si no era soltera, era casada, mataban al esposo para que quede viuda, está soltera entonces, y venga para el harem. Entonces, eso
sin lugar a dudas, estaba en conocimiento de Abraham. Y él le dijo a su mujer, yo sé que eres una mujer linda y llamas la atención de los hombres, más los hombres que se dedican a ver mujeres para traerlas para sí, seguramente deberían estar mirando vidrieras siempre, ¿no? Como era Faraón. Y dice, los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Como diciendo, bueno, esto me puede pasar. Fíjense, aquí hay una falla. Porque ya había Abraham recibido una promesa de Dios, ¿o no? Sí, esta tierra te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, ¿cómo es que Abraham de repente dice, me matarán a mí, si Dios tiene una promesa que cumplir conmigo todavía? Ahí ven una falla. Ahí ven un hombre común, corriente, un hombre normal, como ustedes, como yo, que en algún momento parece que nos olvidamos de las promesas que Dios nos da. Parece que como que nos corremos de esa confianza que inicialmente teníamos y nos corremos de la confianza que venimos trayendo tiempo atrás y a veces metemos la pata y mal. No digo esto de buscar no vivir en un país donde hay hambruna, pero sí aquí, donde la seguridad de la vida de Abraham estaba en peligro, utilizar un recurso. ¿Qué recurso? Una medio verdad. ¿Qué medio verdad dice? Y bueno, dice en el verso 13, ahora pues, di que eres mi hermana. En parte tenía razón, porque era hija de Taré, y él también era hijo de Taré, pero Sarai era hijo de otra mujer, con Taré, ¿sí? Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Fíjense que aquí en esta frase, un poco triste, pero es la idea que se le ocurre a Abraham para preservar su vida, pero no incluye a Dios, quien es el que da la vida y la quita, quien es el que el número de tus o mis días conoce, es el que pone fin o principio a la vida de un ser humano, es Dios. Pero él no lo consideró en esta parte. Esto te sirva como ilustración para las veces que vos y yo no consideramos a Dios en la ecuación de nuestra vida. No consideramos a Dios en nuestros planes. Tratamos de hacer algo que de alguna manera salve nuestro pellejo, salve nuestra economía, algo que no está bien hacer, pero lo hacemos. Una cosa que no está mal, pero tampoco está bien. O una cosa que es verdad, pero es medio verdad, porque también hay una verdad superior a ella. La verdad es que Abraham estaba casado con Sarai. Y aconteció cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, y dale que era linda, ¿no? Remarca con esto, ¿no? Entonces ustedes digan, ay Señor, dame la fe. Las mujeres pueden decir, Señor, dame la fe de Sarai. Dios te va a hacer más linda. Sí, porque la sabiduría dice, hermosea el rostro. O sea que la mujer necia es fea, por más que se pinte. Pero la mujer sabia dice que es hermosa de rostro. Así que las mujeres estudien mucho más la Biblia que su esposo y se la van a ver muy linda. A ver. También dice que la vieron los príncipes, o sea, los que miran vidrieras también ahí parece que los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Les dijeron, wow, qué mujer, dijeron, ¿no? Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Venga usted para acá, le dijeron. Bien. Bueno, pero hizo bien, dice Abraham, por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea que la empresa de Abraham no le iba mal y no le fue mal. Económicamente le fue mejor. Ahora, más allá de lo económico, más allá de la metida de pata de Abraham, Dios tiene un plan. Y eso es lo que quiero remarcar ahora. Nosotros podemos, si Dios nos llamó a un propósito, podemos llegar a equivocarnos, pero si verdaderamente Dios nos ha llamado, no podremos torcer demasiado la voluntad de Dios. Quiero que sepa esto,
que usted puede remontarse por las vanidades que usted quiera, pero si Dios verdaderamente te ha llamado, Dios cumplirá su propósito en ti. Él dice que la buena obra que Él ha comenzado la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él trazó un plan para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Todas las cosas para Él ya están hechas desde antes de la fundación del mundo, porque Dios trasciende el tiempo, va más allá de la línea del tiempo. Dios es eterno, no camina en la línea del tiempo, sino está en ella, pero también fuera de esa línea del tiempo. Dios es eterno. Bueno, entonces vemos que Abraham ahí sigue prosperando económicamente, más gente, pero acá interviene Dios. Cuando flaquea nuestra fe, es donde interviene Dios. ¿Recuerdan la fe de Pedro? ¿Cuándo intervino Cristo? Primero, cuando lo llamó, le dijo, si eres tú, si eres Jesús, manda que yo vaya a ti. Bueno, le dijo el Señor, ven. Entonces, Dios desde Canaán, por ilustrar un poco o hacer un paralelo otra vez, le dice a Abraham que estaba en Ur, ven. Y Abraham comienza a caminar, pero llega a confrontarse de repente con el tiempo malo, el tiempo más malo hasta ahora de la historia. El hambre en Egipto, viaja a Egipto, se prepara, comete ya un error de fe, comienza a desconfiar de Dios y comienza a hundirse su fe, pero no económicamente, pero sí me imagino ya estando separado de su esposa. La esposa había sido captada por Faraón, ¿no? Pero a él le iba bien económicamente, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que tenga heredad, la tierra prometida, y ahí venga el pueblo de Dios, viva ahí, y ahí se multipliquen, y ahí, bueno, todo lo que sabremos y sabemos ya de que de él y en él, como leímos y estudiamos en la reunión pasada, serían benditas ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Esto obviamente haciendo referencia al advenimiento del Mesías por la genealogía de Abraham, en quien serían efectivamente las familias de la tierra serían bendecidas y salvadas y formarían eternamente parte del pueblo de Dios. Ahora, Dios interviene para que no se rompan sus planes. Dios va a intervenir. Y mire cómo interviene en verso 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Se le vino la noche ahora a Faraón. Ahora, y usted dice, ¿y cómo Faraón supo que las plagas que le vinieron porque Sarai era esposa de Abraham? Si Abraham había mentido, ¿cómo se filtró allí la información de que no era hermana apenas, sino que era la esposa? Fíjense el valor del matrimonio aquí, cómo es conservado, ¿no? Inclusive en la cultura egipcia, aparentemente había un temor por respetar este valor que Dios ya instauró en el huerto del Edén, que dijo, varón y hembra los hizo Dios, por lo tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dios establece así el matrimonio y esto es respetado por los hombres que luego se multiplican sobre la faz de la tierra, y muchos de ellos sabían el valor de el matrimonio en primeras nupcias sobre todo, y la conservación de esta unión, al punto que Dios, por causa de la unión, manda juicio sobre toda una nación, porque el matrimonio, la institución que Dios había quebrantado, y obviamente mucho más el plan que él tenía, estaba siendo distorsionado. Y le cae una buena multa a Faraón, ¿no? Ahora, ¿cómo se entera? Bueno, la Biblia no dice cómo se entera. Recuerde que Faraón era un rey, o eran reyes que tenían adivinos también y espiritistas y hombres que consultaban los demonios.
La verdad es que los demonios saben el presente y saben el pasado. Por eso son engañadas las personas, porque los demonios revelan de las personas el pasado y el presente e interpolan de alguna manera el futuro de las personas que consultan los adivinos y los demonios. Entonces, como ustedes vieron que no sé quién tuvo la oportunidad de consultar un adivino, supongo antes de ser creyente, no siéndolo, porque obviamente no se puede consultar a los demonios y consultar a Dios, ¿no? Pero se habrán dado cuenta que le pegan muy bien a lo que eras y a lo que sos, pero proponen un supuesto futuro, cosa que no saben los demonios. Pero como conocen a los hombres, más como el diablo sabe más por viejo que por diablo, y vienen conociendo a los mismos hombres y sus conductas y los perfiles humanos, ya seguramente los deben tener toda en la libretita, no, este es el perfil 1224, ponele, y saben cuál es el perfil de la persona, sabe cómo se van a comportar los seres humanos. Entonces le tiran un par de posibilidades que en algunos casos se cumplen y por otro lado la persona que se mentaliza eso y busca que se cumplan esas predicciones que los demonios hacen y terminan creyendo a los demonios. Bueno, aquí el tema no es cuestión de futuro, sino cuestión de pasado y presente, y los demonios podían haber revelado a través de los adivinos de Faraón la realidad de la condición. Dice, mirá, le habrán dicho los demonios, todo esto viene porque el Dios del cielo es el Dios de Abraham y en realidad no es su hermana, sino su esposa. Por eso le habrán dicho. Entonces, wow, levantaron las manos y dijo, acá más vale que no ponga la mano porque no me voy a meter con el Dios del cielo. De alguna manera sabían que había un Dios, como todo ser humano sabe que hay un Dios en el cielo, por más que los egipcios sabían que ellos tenían el Dios Ra, la luna, y ellos mismos se creían dioses y tenían muchos dioses también. Pero sabían, como todo ser humano sabe que hay un Dios en el cielo, con él no se juega. Y con él no se meten porque no les conviene, porque prefieren dioses que hagan, como hoy también los cristianos prefieren cristianismos que no son bíblicos, que se adaptan a sus deseos carnales. Y los predicadores que predican conforme a sus concupiscencias predican esto para que los cristianos vayan sobre y en pos de esos cristianismos falsos. Bueno, así hacen los demonios también. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, como hace el referí, ¿vio? Cuando comete una falta, le dijo, venga. Le dice, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Entonces Abraham ahí, estando en el interrogatorio, se quiebra. Dice, ¿por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Como diciendo, casi me matás con esta mentira que vos hiciste. Mire el daño que podría haber hecho a más personas, porque con Dios no se juega, hermano. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. O sea, ¿esta es tu mujer? Bueno, a casa, va, fuera de acá. Y lo sacó. Entonces, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. No tocaron ni un centavo de Abraham. Fíjese la protección de Dios, ¿no? Cómo Dios utilizó de su ira, de su juicio, para proteger su plan. Fíjese cómo actúa Dios cuando hay que actuar con firmeza, con poder, e intervenir de manera sobrenatural para preservar su propósito y su voluntad. Y por otro lado, preservar a Abraham, su amigo, como lo conoce o como se lo conoce luego. Qué linda frase, cuando Dios dice, ¿cómo no he de revelar a Abraham mi amigo? Oh, qué bueno, qué lindo. Jesús dijo lo mismo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ¿no? O sea, si caminamos verdaderamente en amistad con Dios. Job también lo dijo. No, Job no. Los amigos de Job le decían a Job, si te volvieres en amistad con Dios, por ello te vendrá bien y tendrás paz y tendrás plata en abundancia y tendrás oro de Ofir, más oro que piedras de arroyo y oro de Ofir, dice, ¿no? Y determinarás una cosa y te será firme, ¿no? Hablando de la confianza que tiene uno y de la bendición que viene. Claro, en el tiempo de Job era el mismo tiempo de Abraham, y la bendición material se regía por lo que uno tenía, no por las propiedades, porque no había propiedades, porque era un pueblo nómade, pero tenía muchas propiedades, económicamente hablando, mucho ganado, mucho oro.
y mucho buen oro y bien ganado, legítimamente ganado, no era robado, no era cuatrereado, sino que era bien habido el dinero y la riqueza de Abraham. Dios lo había bendecido a Abraham sobremanera. Esto para que nunca tenga prejuicio, seguramente si es rico no va a creer en Dios. Mire cómo Abraham era rico y confió en Dios. Y fue llamado el padre de la fe y era un hombre rico. Claro, cuando la Biblia dice que los ricos no entran al reino de Dios, no dice todos. Significa que la riqueza o el dinero es un gran obstáculo para que las personas entren al reino de Dios y reconozcan la necesidad de Dios, porque da una falsa sensación de seguridad. Por eso, los que son millonarios acá adentro, cuidado con la falsa sensación de seguridad que provee el dinero. ¿Sí? Tenga el dinero, disfrútelo, Dios se lo da, ¿sí? Pero no se olvide de la generosidad y de echar mano de la vida eterna, sobre todo, que hagan buenas obras, que sean dadivosos, generosos, que echen mano de la vida eterna. No pongan la confianza en las riquezas porque son inciertas. Bueno. Vuelve, recuerde que ahí estaba Lot, su sobrino, que era hijo de Nacor. Todos los siervos que tenían, todos los empleados, trabajadores que tenían ahí. Y ahora pasamos a una situación donde vemos que esta fe que tambaleó, que Dios sí permitió que tambalease para que también nosotros nos veamos reflejados allí. Que Abraham es el padre de la fe, pero no nació con fe. La fe tuvo que cultivarla, tuvo que ejercitarla. Así Dios también nos hace ejercitar. ¿Vieron que a ustedes les vienen pruebas todos los fines de semana? Y empieza el lunes y empiezan las pruebas, y termina el domingo y terminan las pruebas y el lunes arrancan de nuevo. Bueno, esto es parte del ejercicio de la fe. Dios es el que nos mete en líos, digámoslo así, y el que nos vuelve a sacar. Dios es el que permitió todo esto para probar que Abraham necesitaba depender de Dios. Y vio a Abraham, imagínense, cuando él metió la pata y dijo, uy, de Dios ni le hablé, ni consideré a Dios, pero vio que Dios le trajo juicio y a él no. Juicio y plagas a Egipto y a él no. Digo, ¿cómo? Yo excluí a Dios de la ecuación, lo saqué a un lado y él fue fiel conmigo. Entonces Abraham se sintió chiquito. Eso le pasa a usted, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces esto para que nunca usted diga, bueno, yo acá termino porque no, esto no es para mí. No, al contrario, Dios es amplio el perdonar. Si nos volviéramos a Dios, Dios se vuelve a nosotros. Entonces, cuando usted peque contra Dios, cometa un pecado contra Dios y llámele al pecado, pequé contra Jehová, haga como David, no empiece como Saúl, no, lo que pasa es que el pueblo comenzaba a rebelarse y comenzaba, no, pequé contra Jehová, ¿qué tanta historia? ¿Qué tanta excusa? Bueno, fui flojo ahí, estuve mal, no fui, no hice, no traje, no llevé, no dije, tenía que decir, no lo hice mal, punto. Pequé contra Jehová. Imagínese Abraham cuando ve que Dios lo salva y Abraham había hecho con Dios así, Dios correte que ahora me voy a salvar yo, con esta mentira o esta medio verdad, si quiere verlo así, voy a salir adelante. Y Dios hizo silencio, pero cuando llegó la hora, dice, bueno, Abraham, hay que continuar bien, el hambre en Canaán, vamos de vuelta. Y vuelven no mal. Imagínese a Abraham humillado después de pecar, arrepentido, viendo la mano de Dios a su favor y él habiendo puesto a Dios a un costado. Qué vergüenza sentiría Abraham. Esa vergüenza sentimos cuando pecamos contra Dios y Dios sigue siendo bueno con nosotros. Cuando el juicio cae sobre los demás, cuando tendría que caer sobre nuestra propia cabeza por nuestro pecado. Y decimos, perdón, Señor. Fui un miserable dejándote de lado, amparándome en cosas terrenales cuando tengo un Dios en el cielo que me cuida. Perdóname, Señor. Esa es la fe que se desarrolla, que crece.
y que comenzaba a crecer en Abraham. Abraham era un creyente novato, digámoslo así, a esta altura del partido. Era un creyente relativamente novato. Tenía 75 años, o sea, era novato. Él vivió hasta los 170 y pico, ¿no? Así que bueno. ¿Qué pasó? Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, en el capítulo 13, verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Recuerdan que el Negev estaba entre el delta del Nilo, el mar Muerto, ¿sí? Más acá arriba el mar de Galilea, chiquito, el río Jordán por acá arriba, ¿sí? Lo ven imaginariamente, ¿no? Acá estaba el desierto de Negev. Entonces Abraham vuelve otra vez. Subir, dice, no subir significa no que, pero nosotros lo vemos para abajo. Eso nos confunde porque es una manera de decir que avanzó hacia el desierto del Negev, ¿sí? Algunas palabras, por eso es importante ver un mapa para también ubicarse espacialmente y entender esto de los kilómetros, que no era fácil, que a nosotros nos cuesta ir a la iglesia, a veces viviendo a unos cuantas cuadras, y decimos, ¿cómo Abraham no le dio pereza caminar 3.200 kilómetros y después de Egipto y volver? Y con toda su gente, y a veces somos nosotros un poco perezosos. Bien. Bueno, ¿quién subió de Egipto? Abraham, de Egipto hacia el Negev, él, su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea que salió más bendecido de cómo estaba. Esto habla de que los cristianos, cuando somos probados y verdaderamente pasamos por la mano de Dios sin abandonar la confianza en Dios, porque nos podemos equivocar, evidentemente sí. Digo, en el permiso, en el sentido de tenemos permiso para equivocarnos, no tenemos permiso. Pero es comprensible o es bastante esperable que nos equivoquemos si nos alejamos de nuestra confianza en Dios. Dejamos de confiar en Dios. Abraham se equivocó, pero luego obviamente se arrepintió, Dios lo bendijo y con todo el dinero que tenía Abraham volvieron a tierra de Canaán. Bien, y volvió por sus jornadas desde el Negev, o sea, al mismo tiempo que le tomó volver, le tomó ir, le tomó volver, hacia Betel, hasta el lugar que había estando su tienda, o donde estuvo antes, donde se había ido después del hambre, entre Betel y Jai. Esa ciudad Jai es la que después recuerdan Josué, donde tropieza en Jai. ¿Por qué? Porque había anatema tomado allí, habían tomado dioses ajenos, y pierde la batalla, la primera batalla contra Jai, por confiar en dioses paganos, uno de los miembros del pueblo de Dios. Bueno, Betel era, antes se llamaba Luz, pero Abraham le cambió el nombre, Jacob le cambió el nombre. Allí, lo que pasa que aquí a quien escribe esto, ¿quién es? Moisés. Está escribiendo mucho tiempo después, ¿sí? Es como, decía, estuvo en Buenos Aires, pero si Buenos Aires no existía. No, bueno, pues se está refiriendo al lugar donde está Buenos Aires. Bueno, aquí el lugar donde estaba Betel que fue el nombre que le puso Jacob a esa ciudad, ¿no? Y Jai, dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Fíjese esto también, algo bastante recurrente. Abraham era un hombre que hacía altares, donde iba, hacía altar. Y esto es una demostración pública de la fe. ¿Usted tiene demostración pública de su fe? No es que va a ser un altar a Dios, pero el altar eran piedras grandes donde se sacrificaba un animal, como era la costumbre en este caso para Dios, ¿no? Ya Dios es el primero que sacrificó animales, ¿o no? ¿Para quién? Para Adán y Eva, para sacar las pieles y cubrir la vergüenza de su desnudez. Dios es el primero que sacrificó animalitos. Esto habla de la provisión y la misericordia de Dios ante el pecado humano. Esto es gracia. Entonces, dele a Dios gracias por la gracia que le concede a usted estar aprendiendo y de sentirse identificado por o con Abraham. A todos nos hace bien. También Lot andaba con Abraham. Sería lindo que Lot, el sobrino, hubiese
tomado un poco más el ejemplo de Abraham, ¿no? Tenía también ovejas y vacas y tiendas. ¿Mm? Y la tierra, fíjese que no estaba loteada la tierra, pero sin embargo, dice, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Mamita, ¿cuánto ganado tendrían que no podían estar juntos porque había conflictos? No que tenían 2 o 3 ovejitas, vos vivís acá, yo vivo en el otro terreno de al lado. No alcanzaba el lugar para que los animales juntos y su personal tuviesen ahí. Bueno, y decía, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. ¿Qué pasó en el verso 7? Algo que pasa entre la familia de Dios. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Esto habla que estaba ocupada la tierra prometida que después Josué iba a conquistar, ¿no? Y que después iban a seguir conquistando y que todavía falta conquistar, porque todavía sigue siendo prometida, porque allí vendrá a reinar el Mesías después de la gran tribulación. Pero pasa mucha historia, 4000 años y todavía todo lo que tiene que pasar para que pase lo que Dios dice que habría de pasar, ¿no? Y llevando la herencia al pueblo de Dios finalmente. Pero centrémonos en la contienda aquí, de los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Todo el personal de uno tenía problemas con el otro. Entonces, ya Abraham, siendo un hombre que había pasado una prueba y tenía más confianza en Dios, fíjese cómo se nota el cambio de Abraham, la fe que se desarrolló en un grado más. Y Abraham dijo a Lot, no haya, qué bueno esto, ¿no? Un hombre de paz. Un cristiano es un mensajero de paz, no una persona que está luchando, contendiendo contra sus hermanos siempre. La persona, hay que poner en duda a la persona que ama la contienda. O sea, problemas hay, pero amar la contienda y vivir enredado en ella es un mal hábito o un fruto de la carne, que hay que darle muerte definitivamente, no adormecerlo, ¿no? Por las dudas, si me hace falta, yo voy a guardar un par de piedras, no. La Biblia dice que hay que darle muerte a los malos hábitos del cuerpo. Dice a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos una familia. Y esta es la frase que debería haber entre los matrimonios, entre los padres e hijos. Somos una familia, no deberíamos estar peleando. No es de cristianos, no es de hombres o mujeres de Dios el estar en contiendas. Entre hermanos no debería haber contiendas. Pablo le dice, ya de por sí es un pecado que haya contiendas entre ustedes. Y esto lo llevan encima ante los tribunales impíos. O sea, el problema de ustedes lo judicializan encima. ¡Qué tremenda vergüenza! Ya es un problema que tengan problemas entre ustedes. Ya es un pecado. Pero o sea, esto para que vea que pasar pasa y sigue pasando y seguirá pasando. Pero vemos también que la madurez de la fe tiene que ver con la paz y con la concordia entre los hermanos. Cuán bello, cuán dulce es ver habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Entonces usted ve que donde hay una iglesia donde hay armonía o donde por lo menos se intenta guardar la paz en el Espíritu Santo, en el vínculo de la paz, allí Dios derrama bendición y vida eterna. Donde hay un pueblo en contiendas o donde hay uno que está metiendo la púa siempre, Dios no va a poner una oveja recién parida, porque la van a acuchillar. Sin querer, pero y así pasa. A veces la iglesia no crece porque las contiendas reinan adentro. Los grupos no crecen porque las contiendas reinan adentro. Y en este caso, Abraham desarrolla su fe y toma una actitud, toma la delantera y dice, no haya contienda. Entonces allí piensa en su mente, voy a aflojarle con esta lucha, ya voy a aflojar con esto. Piense, afloje, diga afloje. Al decir que está afloja, ya, no te pelees más. No me pelees más, decir. Entonces, después de que esto,
le dice en el verso 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. No le dijo, salí de acá. No, no quiere decir eso. Te ruego que nos separemos, porque en vista que no hay acuerdo, que nos separemos, porque si vamos a estar así, mejor separados que estar dañándonos entre nosotros. No es la voluntad de Dios, no es bueno, no es saludable. No debe ser así. No somos dignos hijos de Dios si vivimos así. Separémonos. Esto quiere decir, bueno, no me congrego más. No, no es eso. Significa, tomemos medidas o sana distancia de las personas. Tomemos sana distancia. Vos sentate acá y yo me siento ahí. ¿Están? Listo. Todos alabamos a Dios, vos acá, yo acá. ¿Están? Listo. Pero no hace falta irse al mundo. No, con quedarse en Cristo está bien. Te ruego que te apartes de mí. Si fueres, y Abraham le dice, mirá la fe que tenía Abraham. Porque, ¿quién recibió la promesa de la tierra prometida? Vivo Abraham. Acá. Acá ejercitó la fe. La anterior vez él trató de defenderse. Ahora dice, ahora ya no me voy a defender en esta. Voy a dejar a Dios que haga como Él quiera. Que Dios me defienda si me quiere defender. Si Dios cumple su plan, ya me mostró, me hizo pasar una vergüenza en Egipto. Me mostró su misericordia y yo me hice el canchero. Quise salvar mi vida cuando el que preserva mi vida es Él. Ahora yo no voy a preservar voy a preservar la tierra prometida, dijo Abraham. Ve cómo actúa cuando el hombre pasa por la fe y aprueba. Se siente fuerte y confiado en Dios. Entonces le dice a Abraham, mira, a Lot le dice, mira, vamos a hacer algo. Vos andá para allá o andá para allá. La tierra está toda delante de ti. Si vos vas para allá, yo voy para allá. Si vos vas para allá, yo voy para allá. Él le dice, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea, me da lo mismo. Hágase como Jehová le parezca. Escoge vos, Lot. Bueno, y alzó Lot sus ojos. Ahí está el detalle. Alzó Lot sus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Alzó Lot sus ojos. Comenzó a observar con ojos naturales. ¿Qué cosa? La tierra. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Mire cómo la describe. El huerto de Jehová era lindo, hermoso. Y Lot vio, esta es la mía, dijo. Tengo la libertad. Y escogió, dice, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Ve que acá está escribiendo, obviamente, Moisés. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Se separaron en paz, en acuerdo. O sea, en la misma tierra, más cerca del Jordán. Poneme el último mapa, por favor. El último mapa. Después lo incluimos también. Allí está Sodoma, Gomorra, el monte Zoar. ¿Ven allí? Ahí los nombres, bien, ahí lo ven con el mouse. Bueno, en esa zona, ahí estaban ellos. Esto va a estar todo estos mapas van a estar en el bosquejo, ¿sí? Para que después los consulten si quieren. Hay citas bíblicas y diferentes textos de las diferentes partes de la historia de Abraham y su descendencia, ¿no? Ahí está Siquem, ¿dónde está Salem? Salem es Jerusalén, después sería, ¿no? Salem va a ser Jerusalén. Hebrón, donde moró Abraham, ¿sí? Y fíjense, Zoar, Gomorra. Zoar significa pequeña, era una ciudad pequeña, Zoar. Sodoma, Gomorra, que están cerca del mar Muerto. Ustedes saben que de Sodoma y Gomorra no iba a quedar nada según el juicio de Dios. No quedó nada. Ahora se encuentra en esa zona, mucho azufre en esa zona. Cuando uno se ve. Y el mar Muerto es muerto porque es un mar muy salado. Es un mar que tiene, no hay vida allí en ese mar. Y donde se pueden encontrar muchos vestigios de lo que fue el juicio de Dios en Sodoma y Gomorra. Pero bueno, esas ciudades estaban todavía allí y también Zoar. Bueno, entonces en esa dirección ve la tierra verde también ahí. Recuerda que estaba más al sur, ¿no? Entonces vio para allá. Dijo, esta es la mía. Dijo, esta tierra toda verde, toda mía, cerca del mar, cerca de los ríos, ahí. Bien. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente
y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Cuanto más verde es, más llano es, más amarillo, más alto. Usted sabe, el terreno así en geografía se ilustra así, ¿verdad? Bueno. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea que iba extendiéndose, iba corriendo hacia Sodoma. ¿Y qué dice de Sodoma? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Usted sabe que era una ciudad, de por sí ya tenía hábitos de inmoralidad muy graves. Algo peor o más o menos como hoy el mundo se está poniendo. Así como Sodoma y Gomorra. Bueno, tenían gente muy mala, como estamos viendo, tanta violencia, tanta venganza, tanto odio. Y Jehová dijo a Abraham, ahora ya Abraham estaba solo, y aparece Dios otra vez. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. No le dice mira para allá, sino pega la vuelta en 360 grados y fíjate toda esa tierra. ¿La ves? ¿Y dónde está lo de Lot? Dios dijo, ¿qué me importa lo de Lot? Podría decir, yo hablé con vos, no hablé con Lot. Porque Lot se fue no en pos de la tierra prometida, Lot se fue porque le atrapaba el shopping de Sodoma. Y tiendas de Gomorra, eso le gustaba. Y los cines, y las pelis, y los deportes, y los entretenimientos, y los dioses, y todo lo atractivo, el movimiento atractivo de Sodoma y de Gomorra. Los ojos, la vanagloria de la vida, la codicia de los ojos, provienen del mundo y no del Padre. ¿Sí? Y Lot le pasa lo que a los creyentes carnales les pasa. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos del mundo, entran, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Sin embargo, Abraham ya maduro, en un grado más, no del todo, pero ya más maduro en la fe, ¿qué hace? Dios se le aparece y le dice, mira todo, no considera la elección de Lot. Bueno, y le dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Qué ejemplo le pone, no? El polvo de la tierra. Fíjese cuántos granitos debe haber. Bueno, así será la descendencia de Abraham. Levántate y recuerde que el mensaje pasado hablamos de los que son hijos de Abraham porque son hijos de fe, del tipo de fe de Abraham. Bueno, escuche el mensaje anterior para darse cuenta de esto. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti la daré. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, pues, dice, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Otra vez, otro detalle importante. Mientras Lot iba extendiendo hacia el mundo sus estacas, a Abraham, ¿qué seguía? Siempre adorando a Dios donde él iba. Ahí dice, acá hay una iglesia para congregarme, ahí en esa ciudad voy, a la iglesia, a la casa del Señor. Y iba en un altar donde, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que se conocía en ese tiempo. Eso habla de una persona, fíjense que una persona dice, bueno, pero no se congregó más. ¿Y por qué? ¿No era que era creyente? Sí, pero en realidad no era creyente, porque si hubiese sido creyente hubiera ido por lo menos a otra iglesia, pero evidentemente no. Se fue extendiendo su vida hacia el mundo, pues si hubiese sido del Cristo, hubiese buscado otra iglesia, aunque sea otro altar donde sacrificar lo suyo. Lot había hecho lo propio también, habiendo visto a su tío todo el mundo, todo el tiempo, sacrificar a Dios y a levantar y a invocar el nombre de Jehová, invocar a Dios, orar a Dios, buscar a Dios y en todo tiempo darle gracias a Dios. En vez de estar bajo el llamamiento y la mirada y la visión de Dios, no, él miró con sus ojos. Y esto nos habla a nosotros de cómo a veces nuestros ojos nos tiran para lo terrenal, lo material. Ahora nosotros tenemos otra herencia, otra tierra prometida. ¿Cuál es?
una herencia, es esta tierra, ¿sí? Porque reinaremos en la tierra. Con Jesús seremos reyes y sacerdotes para Dios. Pero también nuestra herencia está en los cielos, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. También hay una ciudad, nos preparó Dios una ciudad, la nueva Jerusalén. Qué bueno, ¿no? Ni siquiera la antigua que está aquí, que tiene ya más escombro uno arriba del otro que ninguna otra ciudad, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a otra ciudad que tiene cimientos de 12 clases de piedras preciosas. Los cimientos de la ciudad, ¿no? Son 2.200 kilómetros de cimiento. 80 metros de alto tiene el muro y 2.200 por 2.200 kilómetros la ciudad y 2.200 kilómetros de cimiento. ¡Qué ciudad!, ¿no? Gloria a Dios. Y eso está reservado en los cielos para nosotros, los que confiamos en Dios. No sé cuánto van para allá. A ver, bien. Bueno, Abraham se quedó allí y edificó un altar a Jehová. Quiero que veas esto porque una fe que persevera y que crece es una fe que siempre va y termina buscando a Dios. Por eso la persona que termina buscando el mundo probablemente o sea un creyente muy carnal que la va a pasar mal, o sea un creyente o no sea un creyente, ese es el problema. Porque si hubiese sido creyente hubiese permanecido con la conducta de un creyente. Pero Hebreos 11 nos muestra una fe más allá de lo terrenal. Quiero que vean lo que dice Hebreos 11. Recuerdan que Hebreos 11 habla de la fe. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera, la fe de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y en el 8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto habla de no salir con un plan. Igual que cuando Jesús mandó a sus discípulos, vayan y no lleven nada. Y lo que les den de comer, cómanlo, porque el obrero es digno de su salario. Diciendo, ustedes están trabajando para el reino, son siervos, el amo se ocupa de los siervos. Esto habla de la provisión sin que el siervo se preocupe. Es por eso que tiene relevancia Mateo 6 cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. No busquemos lo que los gentiles buscan, porque los gentiles buscan las cosas de primera necesidad. A los creyentes se les promete dar por el simple hecho de estar bajo el servicio continuo del amo en los cielos. Ahora, no espere que una persona que no sirve a Dios tenga todas las añadiduras provistas. Debe haber un compromiso serio con Dios de siervos, no de supuestos príncipes tipo Thor que vienen a conquistar el mundo, ¿no? En vez de con un martillo, con una espada, no. Sino tipo siervos que confían en Dios y viven confiando en Dios. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No hay quien dejare padre, madre, hijos, tierras por causa del reino que no reciba 100 veces más en este tiempo padre, madre, hijos, tierras y persecuciones y con ello la vida eterna. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham parece que tenía una fe evidentemente mucho más elevada. No estaba mirando apenas lo que Lot miraba. Lot le pasaba lo que le dijo Dios al profeta Samuel: no mires lo que mira el hombre, porque Jehová mira el corazón. El hombre que mira, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Abraham es como que, parafraseando un poco, tenía sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él estaba mirando allá, porque él sabía que después de todo, con 75, 100 años, cuando después vamos a ver que Dios le da el hijo a Abraham, siendo estéril Sara, ¿no? Teniendo esa visión, digo, después de todo me voy a morir, así que ¿qué tanta tierra?
pero él sabía que había un Dios en el cielo, un Dios eterno, un Dios que es fiel, un Dios que lo venía cuidando, lo vino cuidando durante todo el camino. Cuando él se equivocó, Dios siguió siendo fiel. Es más, intervino con los egipcios y no le sacó una moneda, porque Dios le dice, ahora vas a aprender con esto, te voy a poner bien en vereda, te vas a quedar sin un mango en el bolsillo y así vas a vivir ahora, por fe como debes vivir. No, Dios no le sacó la plata a Abraham, se la dejó toda. Es más, le dijo, ándate con tu bella mujer, con tu plata y a la tierra que yo te mandé. ¿Estamos? Recordá que el bueno soy yo, no vos. Un poco poniendo palabras en la boca de Dios, ¿no? Pero para ver la bondad y la misericordia de Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera el tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea que los que murieron en fe ya no murieron creyendo que iban a recibir algo material. Así viven los cristianos inmaduros o los que no son cristianos, creyendo que Dios va a traer un montón de cosas en este tiempo. Sin embargo, los cristianos tienen otra esperanza. Claro, yo sé que es difícil vivir hoy. ¿Cuándo no fue difícil vivir en Argentina? Pero yo sé que es más difícil vivir hoy y no sé cómo será mañana, no lo sé. No sé qué nos depara, no sé con el cambio de gobierno, no lo sé. Pero lo que sí sé, lo que Sara sabía, que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Él dijo que nos iba a ayudar. Él dijo que nos iba a proveer. Yo no sé. Yo lo que veo a través de estos años que vine caminando en este humilde y santo lugar es que Dios se encargó por el amor de Cristo de proveer siempre, a través de muchas formas y maneras, para que nunca falte para cumplir todo el trabajo que tenemos que hacer en esta ciudad. Y no dependió de la gran habilidad de Carlos, perdóneme, pero yo me siento más torpe, mucho más torpe que Abraham. Es más, yo no camino lo que camina Abraham. Con todo, confío en Dios, como creo que usted confía. Porque ellos murieron, dice, conforme a la fe murieron. Todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. O sea, estaba delante de los ojos, pero no era de ellos. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Igual que nosotros, que no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Familia de Dios, no de una gran familia acaudalada de la tierra, sino la familia de Dios, teniendo todos los derechos heredados que el Rey tiene ahora, los heredaremos nosotros. El Rey Jesucristo, Él es hijo genuino, nosotros somos adoptivos, pero tenemos los mismos derechos después. Ahora caminamos por la fe. Por esto dice el verso 14, dicen claramente y dan a entender que buscan otra patria. No estamos aferrados a lo material. Porque, dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, había años para volver otra vez a Ur, quedarse ahí, vivir hasta morir sin confiar en Dios. Qué triste, ¿no? Vivir hasta morir sin confiar en Jesucristo. Pero qué lindo es vivir hasta morir y morir confiando en Jesucristo. Qué lindo, hermano, porque también en estos 21 años he visto mucha gente de la nuestra partir, pero las he visto partir confiando en Jesucristo y eso me da coraje, me da alegría, me da confianza y oro para que todos aquellos que están aquí mueran el día que les toque confiando en Jesucristo, que no, porque tiempo de volver tienen, irse a su casa, a vivir tu vida, a disfrutar.
a disfrutar de este mundo y de los placeres y de Sodoma y de Gomorra y de toda la abundancia que hay en este mundo, a pesar de la miseria en que vivimos. Pero siempre hay algo más en lo que enviciarse. Con todo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre en quien confiamos. Ellos anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual, miren esto, ay, me destroza el corazón, en el buen sentido. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense, a pesar de que metemos la pata, nos equivocamos, a veces tropezamos como Abraham, queremos salvarnos nosotros, queremos nosotros tomar el lugar de Dios, controlar las circunstancias, controlar el futuro. Dios nos muestra su misericordia. Y lo más interesante es que no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. ¿Saben por qué? Porque ya nuestras vergüenzas las llevó Cristo. Ya todas fueron cubiertas. Por eso cuando Dios te mira, te ve a través de la sangre de Jesucristo. Te ve perdonado, te ve salvado, te ve en el reino, te ve reinando con Él. Como aquel padre que ve a su hijo, este es mi hijo, este es mi hijo, este va a ser grande, este va a ser apto, este va a ser así, asá, y va a tener esto y lo otro, y se enorgullece de su hijo, y no se avergüenza de su hijo, por más que tenga defectos, porque sabe que se está preparando para ser un hombre, una mujer de bien. Así los hijos de Dios, sabe Dios que los está preparando para ser cristianos que reinarán eternamente con Él. Amén. Padre, ayúdanos a crecer en nuestra fe como Abraham. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Líbranos de ser como Lot en este caso, que escogió mal. Escogió lo que tenía delante de sus ojos, lo que deseaban sus ojos. Pero Abraham miró más allá, miró la ciudad celestial, la eterna, la que tiene como arquitecto a Dios y como constructor a Dios. Ayúdanos de la misma manera a vivir esta vida como extranjeros y peregrinos en esta tierra que es ajena todavía, porque el sistema es ajeno al cielo. Pero un día tú reinarás y nosotros habitaremos junto a ti en esta tierra, en la nueva Jerusalén que descenderá ataviada como una novia para su marido. Así nosotros, en medio de esa gloria y de esa belleza, viviremos junto a ti, Señor. Pero mientras caminamos ahora por medio de la fe, ayúdanos como Abraham a no defendernos nosotros, a no usar de artimañas humanas para vivir la vida más seguros, sino que confiemos en Dios, que confiemos, aunque el mundo decida otra cosa, aunque otros hermanos decidan carnalmente, ayúdanos a decidir sabia y espiritualmente como lo hizo Abraham, para tu propia gloria, Padre, dándote gracias y todos decimos amén.